Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el tío Sam y espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver a Job, un hombre despojado de todo, hecho por el doctor J. Bernard McGee. El libro de Job cuenta una historia verdadera, pero al provenir del antiguo Medio Oriente, tal vez usted tenga la impresión que está totalmente alejada de la vida occidental moderna, e incluso que la experiencia de Job está fuera de sintonía. Pero es medio interesante que una de las obras más exitosas que aparecieron en Broadway fue una obra titulada B. Es la historia del libro de Job actualizada e ilustrada, que hoy en día la gente enfrenta los mismos problemas que enfrentó este hombre llamado Job. Cuando le preguntaron al autor de Job, Archibald MacLeish, por qué razón escogió un tema bíblico, él dijo: hay aquellos, yo sé, que objetarán que el Dios de Job es Dios, el creador del universo y la ciencia. Dicen ellos: ahora sabe que no hay tal creador. Pero él continuó: Einstein nos ha dicho que él a veces tenía la sensación de que él estaba siguiendo en sus sondeos y exploraciones del universo la pista de una inteligencia mucho más allá del alcance de la suya propia. Y aquí el autor dice: permítame decirle hoy que este libro cuenta la historia de un hombre que finalmente vino a la presencia de su creador. La historia en realidad se relata en tres escenas. La primera escena transcurre cuando sobre la tierra, en un valle pacífico, estaba Job. Supongo podría haber cantado: cuán pacífico es mi valle. Entonces la escena cambia y el telón se levanta para la segunda escena en el cielo. Pero la escena en la que se desarrolla la mayor parte de la historia es en el montón de cenizas, el antiguo vertedero de la ciudad. Ahora, la primera escena nos presenta a un hombre que probablemente era el más próspero de sus días. Estas son las cosas que se dicen de él. En Job 1 se dice que hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre vivía en la tierra de Uz y su nombre era Job. Permítame decir, eso es todo lo que sabemos de él, y es muy poco. Para comenzar, ¿quién sabe dónde queda la tierra de Uz? Ahora quizá usted tiene un mapa que lo ubica. Si es un mapa confiable, usted notará que hay un signo de interrogación después de Uz. Y eso quiere decir que el geógrafo tenía que localizarlo en algún sitio, así que lo puso donde parece. Realmente nadie sabe dónde queda la tierra de Uz. La fecha, nadie sabe la fecha tampoco. Es la creencia de muchos, incluso yo, que el libro de Job es el libro más antiguo en existencia. Evidentemente viene del libro de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Hay varias razones para creer eso. Para comenzar, no hay mención del Éxodo, no hay mención de la nación de Israel, no hay mención de la ley mosaica, no lo hay. También los años de vida corresponden a lo de los patriarcas, y el hecho de que Job era el sumo sacerdote de su familia definitivamente lo sitúa en ese periodo de historia. ¿Por qué Dios nos dio esta historia con tan poca información de trasfondo? ¿Por qué? Creo que la razón es que este hombre podría haber sido Job, o podría haber sido cualquier persona, o podría haber sido el señor Jones de Chicago, el señor Smith de San Francisco. Él podría haber sido cualquier persona, si le parece. Su experiencia fue la que tienen los hombres en este mundo. Es una saga de sufrimiento, pero este libro enseña más que eso. Aunque tenemos que poner un signo de interrogación después del tiempo y el lugar donde vivía Job, nos dice que este hombre era perfecto. ¿Qué quiere decir Dios al decir que Job era perfecto? Significa simplemente que él era un hombre completo, que hacía todo lo que Dios le pedía que hiciera
en esa particular dispensación. En otras palabras, este hombre ofrecía el sacrificio que Dios requería. Es una de las primeras cosas que encontramos haciendo a Job, cumpliendo el papel de sacerdote en su propia familia. Él también era un hombre próspero, dice la Biblia. Cuando entramos en el valle donde él vive, reina la calma. Es una escena de serenidad y tranquilidad. De hecho, es casi demasiado bueno para ser verdad. Es el tipo de escena que usted no encuentra aquí abajo muy a menudo o por mucho tiempo. Pero ahora cambiaremos nuestra atención a otra escena impresionante. Una de las escenas más sorprendentes imaginables. Aquí es donde la palabra de Dios difiere de todos los de otros libros cualquiera. Dios nos da un vistazo del cielo y solo Dios puede decirnos lo que ocurre allí arriba. Si un hombre escribiera este libro sería una especulación, un mero cuento de hadas. Pero aquí se nos brinda acceso a la mismísima presencia de Dios en el cielo. En Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Evidentemente, las inteligencias creadas por Dios son responsables a él y tienen que rendir cuentas de vez en cuando. Pero lo más alarmante de todo es la declaración que dice, vino también Satanás. ¿Cómo entró él? ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Y por qué razón está él? Permítame decirle que hasta él tiene que dar cuentas a Dios, porque él es una criatura. Pienso que él lo odia, pero tiene que dar cuenta. Toda cosa creada debe de dar cuenta a Dios, incluso la criatura, Satanás. Lo que asombra es que Satanás tenga acceso al cielo, pero lo tiene. La verdad es, Satanás no ha estado nunca en el infierno porque el infierno todavía no está ocupado. No estará abierto hasta que lleguemos al fin del libro de Apocalipsis. Pero hoy Satanás tiene acceso al cielo y en el día de Job él tenía que dar su informe. Así que Dios le preguntó, ¿dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? En Job 1:7 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él tiene total libertad en esta tierra en la cual vivimos hoy. Pedro dice que él, hablando de Satanás, está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. En Primera de Pedro 5:8. Hoy Satanás es nuestro mayor enemigo. Él tiene total libertad en este mundo porque él tomó el dominio que perdieron Adán y Eva en el huerto del Edén cuando pecaron. Y desde ese día, cuando el pecado entró en este mundo, es dudoso si el término normal se pudiera aplicar a cualquier miembro de la familia humana. El pecado ha desviado al hombre y le ha descarriado física, mental, emocional, voluntaria y espiritualmente. Es un pequeño consuelo tratar de consolarnos con el pensamiento de que somos normales simplemente porque somos la media. Sobre todo cuando descubrimos cuando llegan a la normalidad, ciertas pruebas se dan y el lugar donde cae la mayoría se llama normal. Los que están adelantados por encima de la multitud son supernormales. Los que no logran llegar a la media son subnormales. El más adelantado es un genio y el que queda atrás puede ser un tonto o débil mental. Pero ambos grupos se consideran gente normal. Es el grupo del medio que se les llama normales. Fue un cuáquero que una noche después de leer en el periódico los acontecimientos extraños del día, dijo a su esposa mientras la miraba al otro lado de la mesa. Sí, me parece que el mundo entero es extraño, excepto tú y yo. Entonces, después de pensar por un momento, él dijo, a veces me parece que tú eres un poco extraña. Por lo tanto, es imposible encontrar una personalidad plenamente desarrollada,
un individuo bien balanceado que esté totalmente integrado. Todos nosotros estamos fuera del centro en una dirección u otra. Permítame decirle, por lo tanto, que comportamiento normal es lo que hace que la mayoría de la gente y comportamiento normal es lo que hace la gente que se apartan de la mayoría. Permítame ilustrar, la mayoría de la familia humana camina sobre dos piernas cuando salen a las calles. Esa se considera la forma normal. Pero hasta cuando yo sé, no hay ley contra gatear para andar. Sin embargo, si usted hace eso, probablemente van a decir que usted es anormal. Lo que consideramos normalidad hoy solo quiere decir que somos promedio. Pero la cuestión es, ¿cuántos, cómo sabemos que el promedio, la mayoría, son normales? Permítame decir que esta criatura llamada hombre es débil, es frágil y es defectuoso. Es fácil conseguir que se aparte del patrón a estorbar su equilibrio. Un leve golpe a la cabeza puede causar una condición traumática o él puede sufrir algún gran estorbo emocional. En ambos casos, amado, decimos que él no está bien mentalmente. Es fácil causar que un hombre salga de lo normal, pero Dios ha sido amable con nosotros desde que el pecado vino al mundo. Él ha colocado alrededor de nosotros ciertas ayudas para ayudarnos a mantenernos bien. El escritor de Eclesiastés dice así, en Eclesiastés 7:29, que Dios hizo al hombre recto, por ellos buscaron muchas perversiones. El escritor de Eclesiastés dice así, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Dios ha preparado al hombre con una armadura para su protección y seguridad. Y él hace que llueva sobre los justos y los injustos. Véase en Mateo 5:45. Él les ha dado a todos los hombres, píos e impíos, ciertas armas para ayudarles a mantenerse. Los malos hoy reciben tanto el sol como los píos, y los que están en rebelión contra Dios tienen tanto aire para respirar y son tan saludables como el pueblo de Dios. Siempre quiere sostener al hombre. Ahora, el diablo sabe cómo acercarse a un hombre. Satanás sabe que él puede llegar al hombre si le elimina esos pilares, si puede despojar al hombre de todo vestigio de ayuda, si puede quitarle la vestidura suave de su seguridad, si puede quitarle la vestidura suave de su seguridad, y si puede perturbar al hombre, si puede ponerlo boca abajo y de adentro hacia afuera, destruir su moral y reorganizar su forma de pensar. Él intenta lavarle el cerebro a un hombre para que éste pueda volverse en contra de Dios. Puede llevarlo, esto es, de su carne, y teniendo un gran... En el Antiguo Testamento, él puso un vallado alrededor de los suyos para mantener fuera al diablo. Hoy él dice, mayor es el que está en el mundo, en primera de Juan 4:4. Pero a veces el diablo se le permite chocar el portón, se le permite desnudar a un hombre hasta el alma, y Dios permite eso por un propósito. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? En Job 1:8. ¿Por qué supone usted que Dios le hizo esa pregunta? Creo que la razón es obvia. Satanás había estado tratando de penetrar el vallado, tratando todo lo que podía para alcanzar a este hombre. Probablemente dijo algo así. Job tiene la mayor influencia para Dios en esta área y tengo que destruir eso de alguna manera. Él es una influencia demasiado grande para Dios. Ese es aún el método de Satanás. Él procura arruinar la influencia de los que están por Dios. Y créame que él no tiene dificultad en encontrar herramientas. En su soberanía, Dios permitió que el diablo atacara a Job y el libro de Job presenta
ese deliberado y determinado ataque contra su alma. No estoy seguro si el libro de Job ofrece la solución. El hecho es, yo creo que usted tiene que ir al Nuevo Testamento para conseguir la respuesta al problema. Pero permítame decir, es allí donde esperaríamos encontrar las respuestas, en la última parte del libro. Cuando yo estudiaba álgebra en la escuela, el lugar en mi libro que se usaba más no era la parte donde se presentaban los problemas, sino en la parte de atrás, donde se daban las soluciones. Yo ciertamente usé esa parte constantemente. Me permite decirle, amado, que usted encuentra el problema en el libro de Job en el Antiguo Testamento, pero usted encontrará la solución al llegar al Nuevo Testamento. Dios pone las respuestas en la parte de atrás del libro. El Antiguo Testamento, en un sentido, es el libro menos satisfactorio que se haya escrito. Es un libro de expectación. El Nuevo Testamento es el libro de la realización y la satisfacción. Observe a Job mientras el diablo le hace un lavado de cerebro porque Satanás despojó a Job de todo vestigio de cobertura que él tenía, hasta que ese hombre se paró allí como un alma desnuda en este universo sin pilares, sin nada que apoyarse para nada. Y vamos a ver el pilar número 1: comodidades físicas. Lo primero que hizo el diablo fue quitarle a Job todo lo físico de esta vida, la sustancia material, lo que consideramos lo básico para el hombre, el alimento, vestimenta y abrigo. Estas son las tres cosas que crean éxito para los grandes negocios en Occidente hoy. Aquello que trata de las necesidades del hombre, estas son las tres cosas que crean éxito para los grandes negocios en Occidente al día de hoy. Aquello que trata de las necesidades del hombre. Estamos involucrados en el negocio de construir establos, en tener manadas, rebaños y tierras. Y eso es apropiado. Permítame decirle que Dios nos ha dado todas las cosas para gozar, y usted encontrará que Él tiene cuidado de decirnos que esta habilidad es algo que Él ha dado al hombre. Deuteronomio 8:18. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La prosperidad es el regalo de Dios y no hay nada malo en tener dinero y las cosas que puedes comprar. El peligro, por supuesto, es depender de estas cosas y apoyarnos en ellas. Sí, son accesorios. Los Estados Unidos de América es más próspera que cualquier nación en la historia del mundo, como lo puede ser China y otros países del mundo. No creo que sea algo malo que Estados Unidos de América tenga todas estas maravillosas posesiones que se remontan no a la libre empresa, sino al hecho de que esta nación fue establecida sobre la palabra de Dios. Nos hemos apartado de ello y el peligro es que nuestra prosperidad nos está dando una seguridad falsa porque depende de cosas. Es muy interesante que este libro de lavado de cerebro haya penetrado en la iglesia. ¿Ha notado usted alguna vez quienes se llaman para dar un testimonio por Cristo hoy? Usualmente es algún hombre de negocios exitoso, algún profesional o un atleta conocido y alguien del mundo del entretenimiento. Hoy, el individuo promedio no puede dar un testimonio porque en la mente de los que buscan fama, no importa si el que testifica sea o no salvo. Demasiados miden a una persona por algún estándar mundial antes de considerar si la persona es exitosa con Dios. Amigo, cuando se da tanta atención a cosas materiales y físicas, mi opinión es que sería bueno para un cristiano en esta hora apartarse
y tomar un inventario para ver si está confiando en estas cosas o está confiando en Dios. Si él se está apoyando sobre sus propias posiciones o si de hecho está buscando a Dios. Amado, Job lo perdió todo. Este hombre era el John D. Rockefeller y el Henry Ford de sus días, los dos en uno, el más millonario del mundo en ese tiempo. Él era el hombre más grande del Oriente. El diablo le acosó y le quitó todas sus cosas materiales. Él fue desde la prosperidad a la pobreza. Y cuando este hombre perdió todo lo que tenía, fue movido, pero no fue removido del fundamento. Cuando Job perdió todo lo que tenía, se turbó, pero de ninguna manera fue derrotado. Pilar número 2. Seres queridos. La segunda cosa que Dios da para sostenernos en esta vida son nuestros seres queridos. Los hijos nacidos en este mundo tienen derecho a ambos padres y a su amor, cuidado, protección, simpatía y comprensión. Nos dice que sin estas cosas en sus vidas, los hijos desarrollan conflictos y complejos. Necesitan a alguien a quien acudir. Pero mientras los muchachos crecen y llegan a la adultez, se alejan de sus padres. Su amor se transfiere a sus propios hijos. Se preocupan por sus hijos y su trabajo para proveer para ellos. Vea usted, su amor está centrado allí. Pero este hombre, Job, perdió a todos sus hijos de un golpe. 7 hijos fuertes y buenos y 3 bellas hijas perecieron. Le digo que en un tiempo de calamidad tal, muchos hombres se darían por vencidos. Pero, ¿qué hizo Job y qué dijo? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1. Si hay algo que aplastaría a un hombre, ciertamente sería esta terrible experiencia por la cual pasó Job y le aplastó. Aún este hombre todavía estaba en pie, con la cabeza erguida. Pero quiero decirles que el diablo no había terminado con él. Pilar número 3. La salud. La tercera cosa de la cual el diablo le despojó a Job era su salud. Eso es muy importante en el bienestar de un hombre y de una mujer. Cuando uno está de buena salud, el mundo se ve bien y uno disfruta de salir y servir al Señor. Pero cuando uno se enferma del cuerpo y tiene dolor, uno desarrolla una visión distorsionada de la vida. Por años me he interesado en la razón por la cual las personas se suicidan. Y sin contestar las estadísticas, yo diría que el 50% de los que se suicidan lo hacen por tener una mala salud. Hay muchísimos santos de Dios que están discapacitados y en cama el día de hoy. Como Job, han perdido su salud. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. El doctor Cedric Harvey, un gran médico de Londres, Inglaterra, dijo que él está convencido que Job padeció de dermatitis psicosomática. Bueno, no me importa, amado, si era dermatitis psicosomática o sarna, dolía igual. El diablo había dicho piel por piel, figurando que un hombre dará cualquier cosa por su vida y su buena salud. En este punto, Job estaba en una condición terrible. Él había sido despojado de sus posesiones, sus hijos y su salud. Pero el diablo no había terminado con él, porque ninguno de estos desastres había destruido a este hombre y su testimonio para Dios. Pilar número 4. La pareja comprensiva. Entonces Job fue despojado de su esposa simpática y comprensiva. Dios le ha dado al hombre el amor y la simpatía de una compañera. Cuando él creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, usted recuerda que Adán estaba solo
Y Dios dijo que él necesitaba una ayuda idónea. Le haré ayuda idónea para él, dijo Dios. Génesis 2:18. Dios instituyó el matrimonio para el bienestar y la felicidad de la humanidad. Hoy muchos hombres están separados en la batalla de la vida, fieles y fuertes. Él enfrenta la batalla y la lucha diaria, valiente y verdadero. Pero hay que verle cuando va a la casa. Él pone su cabeza sobre el regazo de una esposa que le comprende y simpatiza con él. Y él saca fuerza de ella. Recuerdo cuando yo era muchacho en el oeste de Texas a un irlandés pelirrojo que se llamaba Kelly. Él tenía una esposa diminuta, Bonnie, y ella era el miembro dominante de la familia. Cuando ocurrió la sequía de 3 años, él dijo a mi padre que al principio de la sequía él valía 3/4 de $1 millón. Y dijo, mi esposa lo hizo todo. Pero vino la sequía y al fin de 3 años ellos lo habían perdido todo. Y él estaba listo para tirar la toalla. Ella le dijo, Kelly, vinimos acá en un vagón. Vamos a salir en un vagón. Iremos a otro lugar y empezaremos de nuevo. Nunca olvidaré el día que ellos se fueron. Pasaron la noche antes con nosotros y salieron la mañana siguiente en ese vagón. Recuerdo a esa diminuta esposa. Una de esas tormentas de arena la habría volado. Era tan pequeña sentada al lado de su marido. Se fueron en dirección al Río Grande a empezar de nuevo. Y salieron bien gracias a ella. Cómo simpatizaba y comprendía. Oh amigo, permítame decirle, Job perdió la simpatía y la comprensión de su esposa. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. En otras palabras, su esposa le dijo, sal de esto. Pero de nuevo, el diablo no había terminado con él. Todavía lo estaba desnudando. Desnudó a Job hasta el alma. Pilar número 5. La amistad. Entonces encontramos que Job perdió a sus amigos. Ahora no todos están de acuerdo que ellos eran verdaderos amigos, pero suponga que usted perdió todo lo que tenía. ¿Cuántos amigos tiene usted que vendrían de una gran distancia, se sentarían con usted por 7 días para llorar con usted? ¿Cuántos? Job tenía verdaderos amigos que hicieron eso y discutieron con él sus problemas y sus tribulaciones. El hecho es que Job y sus amigos tuvieron una verdadera batalla de palabras. Era un duelo para ver quién daría con el mejor resultado de solución o con la mejor solución. De acá para allá el asunto por casi 40 capítulos estaban viendo la solución. El pobre Job estaba exhausto. Así que aunque Job tenía amigos, ellos no le comprendían y comenzaron a criticarlo y a hallar fallas. Y cuando un amigo empieza a criticar y a hallar fallas, usted ha perdido a un amigo. Usted ha perdido a su amigo. Eventualmente, Job tuvo que decir, consoladores molestos sois todos. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Job 16 del 1 al 2. Finalmente, los amigos dejaron solo a Job. Tal vez alguien se pregunte en este momento, ¿qué más puede hacer el diablo ahora? Él ha quitado a Job todo lo que se le puede quitar a un hombre en esta vida. Suena como el lavado de cerebro de una secta. Amado, el diablo no había comenzado con Job todavía. Él se estaba preparando para despedazarlo ahora. Pilar número 6. La autoestima. Yo quisiera mencionar 3 cosas más que el diablo le despojó a Job. Y él nos despojará a usted y a mí de estas cosas hoy, si tiene la oportunidad. Job perdió su sentido del valor y la dignidad de su propia personalidad. Amados, el hombre es pecador, eso es cierto. Pero este hombre pecaminoso sucede que es uno por quien Cristo murió y a quien los ángeles están vigilando. De hecho, todas las inteligencias de Dios están vigilando a esta criatura que se llama hombre. Cuando un hombre pierde el sentido de su dignidad y de su valor,
se dará por vencido cada vez. Y Job perdió eso. Y he aquí el resultado. Job 3 del 1 al 4. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, mi claridad sobre él resplandezca. El hombre se hacía pedazos. Amigos, sin embargo, él no había terminado de expresar la angustia de su alma. En Job 18 dice: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. ¿Cuál es el valor del alma humana? El Señor Jesús planteó la pregunta: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? Léase Mateo 16:26 y Marcos 8:37. Si usted tuviera toda la riqueza de este mundo, eso no equivaldría al valor de su alma. Solo Dios le atribuye valor al hombre. Mi generación atestiguó la desvalorización del hombre y su subordinación al Estado por el comunismo. Esa filosofía estorba a muchas personas porque desvaloriza al hombre, haciéndolo sin valor. Solo Cristo le da valor al hombre porque Él dice: más valéis que muchos pajarillos. Mateo 10:31. Y Él lo probó en la cruz, derramando la cosa más precisa y valiosa en el universo de Dios, su propia sangre, para redimirnos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En primera de Pedro del 1 al 18 y al 19, repito, Dios le da valor a usted hoy. Mueritus, uno de los grandes escolásticos de la Edad Media, viajaba por Francia cuando se enfrentó y perdió conciencia por el camino. Él fue recogido y llevado a uno de los hospitales en ese entonces. Pensaban que él era un vagabundo, una paria, un bueno para nada. Con ese pensamiento, algunos de los doctores decidieron experimentar con él, así que lo llevaron y le pusieron sobre una mesa. Pero mientras se preparaban, él se volvió en sí y les oyó discutiendo en latín el hecho de que él no tenía valor. Discutían usarlo como conejillo de indias. Mueritus habló y les dijo en latín: ¿llamarán criatura vil y sin valor a uno porque murió Cristo? Oh, amigo mío, el diablo buscará destruir la dignidad y el valor de su personalidad, pero Dios le da tremendo valor a usted. Pilar número 7. El sentido de la justicia de Dios. Lo siguiente que hizo el diablo fue despojar a Job de su sentido de la justicia de Dios. Permítame decir que cuando un hombre llega a ese punto en su pensamiento, en lo que se refiere a la desintegración de su personalidad, se ha ido muy lejos. Hoy no es señal de inteligencia hablar de la injusticia de Dios. Es una revelación del hecho de que en tu propia personalidad te has desintegrado. Al principio de su angustia, Job podría y pudo hablar así. Al principio de su angustia, Job podía hablar así: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso está en Job 2:10. Eventualmente, él se libró de eso. El diablo había estado quitando todo apoyo que sostenía a Job, y finalmente Satanás se le acercó y cuestionó la justicia de Dios en su vida, ya que había ciertas preguntas que él no podía responder. Este hombre se hizo crítico y cínico, diciendo: ¿por qué me ha quebrantado con tempestad? Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome alimento, ni que me ha llenado de amarguras. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Eso está en Job 9:17 y 18.
Permítame decir que este hombre se había ido lejos. Dijo, Dios me está haciendo esto sin causa. Él no tiene derecho a hacer eso y no me da una oportunidad. Las angustias me vienen tan rápidamente que ni puedo respirar. Y eso no es todo. En versículo 22 dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío Él los consume. Así es, Dios ni siquiera presta atención. Él solo toma a todo hombre igual y los destruye. Que azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Job 2:23. Usted no tiene una alta opinión de Dios, amigo. Cuando usted habla así, usted no tiene una alta opinión de Dios. Fue el grito de un espíritu herido. Fue la angustia de un alma en tormento. Job no es el único que fue. Job no es el único que planteaba cuestiones de la justicia de Dios. Abraham lo hizo también. Abraham le hizo a Dios la pregunta, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18:25. Y Habacuc miró a un mundo en el cual vivía y dijo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc 1:3. Cuando cualquier hombre, y no importa quién sea, puede ser un profesor, se confunde tanto en su pensar, tiene una vista borrosa de este mundo y empieza a hablar de injusticia, que Dios no es justo y que el comunismo es tan bueno como cualquier otra forma de gobierno, la desintegración de personalidad ha comenzado. Y le digo que el diablo está desgarrando el alma de ese hombre. Pilar número 8. El sentido del amor de Dios. Lo último que quisiera mencionar es esto. Job por poco pierde su sentido del amor de Dios. Noté que dije, casi. De hecho, creo que si hubiera perdido eso, él se habría hundido. Creo que el diablo habría ganado la victoria si Job se hubiera movido al lugar donde había perdido completamente su sentido del amor de Dios. Por poco lo hace. Cuando él perdió todas sus posesiones y a todos sus hijos, él todavía podía mantenerse firme y adorar a Dios y decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job 1. Pero, amigo, todo eso cambió. En Job 6:4 lo encontramos diciendo, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Job 6:4. Y entonces su queja siguió, quité de sobre mí su vara y su terror no me expande. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Job 9:34-35. Job dijo, he llegado al lugar que le tengo miedo a Dios, porque no solo no creo que Él sea justo, y no estoy seguro que pueda creer que Él me ama. No creo que le importe ya. Y cuando un hombre llega a esa parte amarga de la vida, amado, cuando piensa que Dios no le ama, él se ha hundido al fondo. Eso es total desintegración de personalidad y deteriorización al alma del hombre, al llegar al punto donde dice, Dios no me ama. En este punto, Job estaba desnudo. Él era un alma desnuda, expuesta al universo. Permítame decir que en medio de su terrible condición, hondadamente en su alma, él estaba anclado a una declaración y es por eso que digo que él casi perdió su sentido del amor de Dios. En medio de toda su calamidad, él podía decir, aunque me matare, en él esperaré. Job 13:15. Job dijo, no entiendo, he perdido mi vista de la justicia de Dios, no estoy seguro de su amor, pero a pesar de todo eso, voy a mantenerme.
Es lo mismo que dijo Pedro en Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y así este hombre se mantuvo y oyó el clamor de su alma. No creo que él se quejaba de sus amigos. No creo que estuvieran actuando o haciendo un papel. Esto era real. He aquí el clamor del alma de este hombre en Job 9:32 al 33, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job dijo, estoy en gran desventaja. No tengo ninguna posibilidad ante Dios porque no podría explicar bien mi caso. Necesito a alguien que conozca a Dios y también a mí. Necesito a alguien que tome la mano de Dios y también mi mano y nos junte. Usted no encontrará la respuesta hasta que vaya al Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Ese alguien es el Señor Jesucristo. Él vino de la gloria del cielo y se tomó nuestra débil humanidad. Él se asió a Dios con una mano y tomó al hombre de la otra mano, y en este mismo momento Jesucristo puede llevar al hombre a Dios. Job no tenía el beneficio del Nuevo Testamento, pero qué fe vemos en este hombre. Oigo el clamor de su alma otra vez. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:25 al 26. Este es un pilar que Job mantuvo derecho cuando fue despojado de todos los otros. En Hebreos 10:19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Muchos de nosotros no nos acercamos a Dios hasta que enfrentamos una crisis. Hemos oído demasiado y demasiado a menudo esto. Es como el agua que se desliza del plumaje de un pato. Pero Dios puede que lo meta en una crisis y quizá usted oirá a Job animándole junto con Pedro, quien dijo en Primera de Pedro 4, 12, 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando usted pierde pilares de apoyo, deje que el amor de Cristo lo sostenga. No hay otra manera, oh Dios, excepto por dolor, pena y pérdida, para estampar la imagen de Cristo en mi alma. No hay otra manera excepto la cruz. Y entonces una voz tranquiliza toda mi alma, que tranquiliza las ondas de Galilea. No puedes soportar el fuego si yo ando en las llamas contigo. Llevé la cruz, conozco su peso. Bebí la copa que sostengo para ti. No puedes seguir a donde te guío. Llevé la cruz, conozco su peso. Bebí la copa que sostengo para ti. ¿No puedes seguir a donde te guío? Yo te daré fuerza. Apóyate fuerte en mí. Autor desconocido. Y hasta aquí hemos visto un pequeño estudio del libro de Job, de los pilares de los cuales Satanás atacó a Job, pero el pilar número 8, el sentido del amor de Dios, este pilar
no fue vencido. Así es, espero que les haya gustado y espero que tengan un excelente día. Y recuerden que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él.